Y continuamos en CAE la Noche, la principal revista en materia de economía y finanzas que tiene la República Dominicana. Como dije en la parte introductoria, el hecho de que las remesas durante el primer semestre de este año hayan crecido por encima de los 5.000 millones de dólares, es decir, 5.019.9 millones de dólares para ser exactos, augura o proyecta que las mismas quedarían por encima de los 10.000 millones de dólares durante este año 2023. Y es importante que esto se pueda analizar y resaltar más allá de la cifra en sí misma, sino los elementos que la están explicando, porque muchos amigos me han preguntado, Fabricio, ¿cómo es posible que los dominicanos sigan enviando remesas parecidas o similares, la proyección de la llegada a lo que ocurrió en el año 2021, donde había este paquete de apoyo a las familias y a las micro, pequeñas y medianas empresas por el tema de la pandemia? Ya las ayudas no están. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, lo que explica esto fundamentalmente es el crecimiento en el sector laboral, fundamentalmente en el sector servicios. El PMI de los servicios en Estados Unidos es lo que está explicando el crecimiento por debajo de lo esperado, pero lo que ha impedido que la economía de los Estados Unidos no caiga, digamos, en una recesión, porque el PMI industrial o el PMI de la manufactura está en terreno negativo. Sin embargo, el PMI de los servicios es lo que está explicando este crecimiento económico de Estados Unidos y fundamentalmente en un sector de hoteles, bares y restaurantes, porque recuérdense que estamos en el verano. Y en el verano, en Estados Unidos, fundamentalmente en la ciudad de New York y en otras ciudades donde viven los dominicanos, pues hay una gran afluencia de turistas desde el resto del mundo. Un verano en New York es uno de los sueños de cualquier turista alrededor del mundo, y lógicamente esto hace que aumente la demanda por empleo en el sector hoteles, bares y restaurantes y en otros sectores vinculados a los servicios, porque obviamente aumenta la demanda por la estacionalidad del verano. Y queríamos poner esto sobre el tapete antes de entrar al análisis de las láminas propiamente dicho, porque mucha gente me ha estado llamando y preguntando cómo es posible que sigan creciendo las remesas si se han ido retirando las ayudas gubernamentales a las familias y a las micro, pequeñas y medianas empresas. Bueno, ahí está la explicación, y es el alto desempeño del mercado laboral, que está en niveles de desempleo histórico en términos de que es un desempleo sumamente bajo, como vamos a ver en las láminas. Pero vamos a ver, señor director, estas láminas cortesía del Banco Central de la República Dominicana, cómo ha ido creciendo. Fíjense que al primer semestre de este año las remesas alcanzaron 5.019.9 millones de dólares para un incremento absoluto de 158.8 millones de dólares respecto de igual periodo del 2022, para un aumento de 3.3%. Vamos a ver la próxima lámina, señor director, para ver la trayectoria. Y esto es un elemento interesante. Fíjense cómo ha cambiado la llegada promedio de la pandemia, la llegada promedio mensual, perdón, de las remesas recibidas luego de la pandemia. Porque creo que ahí ha habido un crecimiento explicado en principio, originalmente, por esta avalancha de ayudas, este paquete de 1.2 trillones de dólares que puso el presidente Joe Biden para ir en auxilio, el último que puso para ir en auxilio de las familias y de las micro, pequeñas y medianas empresas, que producto de las restricciones a la movilidad, pues estaban viendo caer sus ingresos. Fíjense que el promedio al mes de mayo durante el periodo 2015-2019 era aproximadamente de 499.2 millones de dólares. Sin embargo, ya fíjense cómo crece en el año 2020, que en mayo de ese año la llegada de remesas fue de 737.9 millones de dólares. En el año 2021 fue de 869.8 millones. Cayó el año pasado a 803.8, pero ya en mayo de este año es una cifra más parecida a la del 2021 que a la del 2022, con 846.4 millones de dólares. Y esto está explicado fundamentalmente por la actividad del mercado laboral de los Estados Unidos, específicamente del sector de los servicios.
hay una alta correlación entre la actividad laboral o el PMI del sector servicios con la llegada de remesas al país. Vamos a seguir, señor director. Miren aquí, el 83.8%, prácticamente el 84% de las remesas recibidas en el país vienen de los Estados Unidos de Norteamérica. Por eso hay una alta correlación del desempeño del mercado laboral y de la economía de los Estados Unidos con la llegada de remesas. Entonces, seguido por España con 6.3%, Haití 0.9%, Italia 0.8% y el resto de países o de la diáspora dominicana en el resto del mundo que envía remesas es de 8.2%. Pero vamos a ver qué ha estado pasando en el mercado laboral de los Estados Unidos, señor director. Y aquí esta lámina es importante porque fíjense lo que ha estado pasando. La tasa de desempleo total versus el desempleo latino en Estados Unidos. Fíjense que el desempleo está prácticamente en niveles por debajo del 4%, que se considera ya niveles de pleno empleo. Y cuando uno mira lo que ha estado pasando en el desempleo latino, es ligeramente superior al desempleo total, ¿verdad? Porque los latinos participan en menor proporción que el resto de los ciudadanos o del promedio del desempleo en Estados Unidos. Pero fíjense que en mayo estuvo en 3.7%, es uno de los niveles más bajos, ¿no? Y también en junio fue de 3.6%, es decir, se ha estado reduciendo, ha estado por debajo de un 4%, todavía en pleno empleo. Y si a eso le agregamos que el sector servicios durante el verano tiene una estacionalidad y aumenta la demanda de nuevos empleos, pues lógicamente la proyección que ha hecho el Banco Central está de que las remesas podrían alcanzar y o superar los 10.000 millones de dólares este año, está fundamentado en la actividad del mercado laboral de Estados Unidos, fundamentalmente en el PMI del sector servicios o en la actividad económica de dicho sector. Y de verdad que es importante, y vamos al piso, señor director, ver cómo la diáspora dominicana sigue cumpliendo con el compromiso adquirido con sus familiares para, en medio de una situación económica global difícil, afectada primero por la pandemia y luego por la invasión rusa a Ucrania, que tiene que ver con el tema del aumento de los precios, pues lógicamente sigue enviando remesas a sus familiares en la República Dominicana. Esto, señores, es importante no solo por el tema del consumo en términos, digamos, que empuja el consumo doméstico, sino que además sirve como uno de los principales sectores generadores de divisas junto con el sector turismo, zona franca y las exportaciones nacionales, así como la inversión extranjera directa, pues aumenta las reservas internacionales que el Banco Central las publica y están por encima actualmente de los 16.000 millones de dólares, un poco más de 6 meses de importaciones, lo que augura que el signo monetario nacional, el peso dominicano, no se devalúe a pesar de este paquete de incentivo monetario que ha puesto el Banco Central con las 3 medidas, la primera de reducción de su tasa de política monetaria en 75 puntos, de 8.50 a 7.75, y de la liberación del 2% del encaje legal de 34.000 millones de pesos y el resto de lo que ellos llaman facilidades de liquidez rápida, con un paquete que fue primero de 94.000 y que actualmente es de 119.000 millones de pesos y que ya se está viendo el impacto que está teniendo en la tasa de interés activa con los préstamos que están dando instituciones como el Banco de Reserva de la República Dominicana, con tasas que comienzan en 7% fija anual por 4 años para viviendas de bajo costo, y de ahí en adelante 9% y 10% para viviendas en sentido amplio, así como para el tema comercial. De verdad que esto
esto augura un buen resultado y esto va a coadyuvar a que el crecimiento económico pues de 4%, que es lo que los organismos internacionales están proyectando para la República Dominicana, pueda ser alcanzado. Luego de la pausa vamos a ver qué ha estado pasando con el tema del índice de precios de los alimentos a nivel internacional que publicó la FAO en el día de ayer, este fin de semana, para ver que el precio de los alimentos también ha estado cayendo o sigue cayendo, quizás más lentamente de lo que se esperaba, pero la tendencia es clara de que la caída en los precios de los alimentos va a continuar y esto va a apoyar a que siga habiendo una reducción de la inflación que se convirtió en el principal temor y que sigue siendo de alguna manera el principal temor de los bancos centrales alrededor del mundo, fundamentalmente de la Reserva Federal de los Estados Unidos y del Banco Central Europeo, a pesar, repito, de la caída consecutiva en ese factor, tanto en la inflación general como en la inflación subyacente. Pero de eso vamos a hablar luego de la pausa aquí en CAE la Noche.